Hola, estimado cuarto medio. Voy a comenzar con los mini ensayos. Comenzamos con el primero. La primera pregunta dice: en la tabla adjunta se debe seguir la siguiente regla. El último número de cada fila es la suma de los tres anteriores y el último número de cada columna es la suma de los tres anteriores. Y me pide el valor de X. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que tomar la fila o la columna que tenga más información. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar esta fila. Entonces aquí yo voy a tener un número I. Entonces yo sé que 24 más I más 16 tiene que ser 55. Entonces voy a tener que I más 40 es igual a 55 y va a ser igual a 15. ¿Sí? Entonces yo sé que este valor es 15. Entonces, yo también lo que puedo ocupar ahora, me falta ya sea esto de aquí, ¿cierto? O, bueno, igual me faltaría eso, pero yo podría calcular también esto de aquí. ¿Sí? Yo voy a calcular ese de ahí. Entonces lo voy a hacer con azul. ¿Ya? Lo voy a llamar W. Entonces yo voy a tener que 4 más 9 más W es 16. 13 más W, 16. W es 3. ¿Sí? Ya tengo que esto vale 3. Ya, entonces voy a borrar un poquito aquí. Entonces, este era 15 y este era 3. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo calcular este de aquí. Sí, lo voy a hacer con negro. 8 le voy a llamar A, más 3 es igual a 13, A más 11 es 13, entonces A va a ser 2. Este va a ser 2. Y listo. Y ahora ocupo esta columna. Lo voy a hacer con verde. Entonces yo voy a tener que X más 4 más 2 tiene que ser 15. X más 6 es 15. Por lo tanto, X va a valer 9, que es lo que me están pidiendo. Alternativa C. Número 2 dice que don Mauricio tiene que repartir 4.800 gramos de semillas a sus gallinas, pavos y patos. Entonces dice que la cuarta parte va a las gallinas. Ya, entonces las gallinas van a tener una cuarta parte, es decir, 4.800 dividido 4, y eso es 1.200 gramos. Ya, eso es de las gallinas. Después dice que 2/3 del resto, entonces aquí el resto va a ser 3.600, ¿sí? Eso es lo que me sobra. Entonces, lo voy a marcar con verde. Para los pavos, les va a tocar 2/3 de 3.600. Entonces, 3.600 por 2/3. Y esto va a ser 3.600 dividido 3, 1.200. Y por 2 es 2.400. ¿Ya? Entonces, esto le toca a los pavos. Y lo que queda a los patos. Entonces, para los patos, claramente va a ser. Yo ya di, miren, di 1.200, 2.400, ¿cierto? Entonces, eso va a ser 3.600, se lo quito a los 4.800. Entonces, a los patos les toca 1.200 gramos. Y me preguntan, ¿qué grupo de aves recibe la mayor cantidad? Claramente son los pavos. Alternativa B. En el 3 tengo que ordenar de forma creciente. ¿Qué quiere decir esto? De menor a mayor. Siempre en este tipo de ejercicio lo más fácil es convertirlos a decimales. Entonces, un medio, eso es 0,5, ¿cierto? 2/3 es dividir 2 dividido 3. Entonces 0, 0, 6, 2, 0, 6, 2, 0, 6. Es decir, es aproximadamente 0,67. Después tengo 3 cuartos, que es 0,75. Ya esos son valores que ustedes debieran aprenderse de memoria. Y 3 quintos es 0,6. Entonces, si yo lo ordeno de menor a mayor, el menor va a ser un medio. ¿Ya? Entonces esta no puede ser. Después voy a tener 3 quintos. Entonces esta tampoco y esta tampoco. Alternativa correcta, C. Número 4. Respecto al número 62 séptimos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, primero, convertir el 62 séptimos a decimal. Entonces 62
dividido 7. Esto va a ser 8, van a sobrar, si no me equivoco, 6, 0, coma. Entonces aquí igual va a ser 8, pero sobran 4, después 5, sobran 5, después esto es 7, sobra 1, después va a ser 1, sobran 3 y esto sigue, ¿ya? Entonces, lo primero me dicen redondeado a la unidad. Si yo lo redondeo a la unidad, yo tengo 8,8571. A la unidad esto queda 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo un 8. Entonces esto es falso. Truncado a la décima es 8,8. Truncar va a ser esto. 8,8. Verdadero. Y redondeado por exceso a la milésima, ¿qué ocurre? Aquí está la milésima. ¿Sí? Entonces redondear por exceso es simplemente esto aumentarlo en 1. Entonces esto es falso. ¿Cuál es verdadera? Solo 2. El 5 tengo que resolver eso. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a escribir el 4 como un 2 elevado a 2. 18 lo voy a escribir como 9 por 2, es decir, 3 elevado a 2 por 2. Y el 6 lo voy a escribir como 3 por 2. Ya para trabajar con esas potencias. Entonces yo voy a tener 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a n dividido 3 elevado a menos 1 por 3 por 2 elevado a 2n menos 1 por 2 elevado a menos n. Entonces esto me va a quedar 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2n por 2 elevado a n dividido 3 elevado a menos 1 por 3 elevado a 2n menos 1 por 2 elevado a 2n menos 1 por 2 elevado a menos n. Entonces esto me va a quedar. Primero me va a quedar arriba 2 elevado a 2 más n por 3 elevado a 2n dividido, esto va a quedar 3 elevado a 2n menos 2 por 2 elevado a n menos 1. ¿Ya? Entonces me va a quedar, ahora yo tengo que restar, ¿sí?, los exponentes. Entonces va a quedar 2 elevado a 2 más n menos n menos 1 por 3 elevado a 2n menos 2n menos 2. Entonces, voy a seguir. Me va a quedar 2 elevado a 3, ¿sí? Los n se van a eliminar, por 3 elevado a 2. Y esto es 8 por 9, y esto es igual a 72, ¿sí? Entonces la correcta es la C. ¿Cuál es la clave? Esto de aquí, ¿sí? Trabajar siempre con las mismas bases. Número 6, tengo que calcular esa raíz. Entonces va a ser, tengo la raíz de 0,0256. Esto lo voy a escribir como decimal. Va a ser 256 dividido 10.000. Raíz. Entonces calcular cada raíz, ¿ya? La raíz de 256, aplico propiedad, y la raíz de 10.000. Esto va a ser 16 y esto va a ser 100. Y si lo convierto a decimal va a ser 0,16. Alternativa B. El 7 dice un número disminuido en 6 unidades. Entonces tengo un número cualquiera disminuido en 6 unidades es igual a la raíz cuadrada del mismo número aumentada en 6. Entonces x más 6 en raíz. Entonces tengo que buscar los números. Elevo al cuadrado, me queda x menos 6 cuadrado, x más 6. Resuelvo el cuadrado de binomio, x cuadrado menos 12x más 36 es igual a x más 6. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 13x más 30 igual 0. ¿Sí? Entonces voy a factorizar. X, entonces me va a quedar menos 12 menos... No, es menos... No, aquí me equivoqué, disculpen. No es menos 12. Es menos 10 y menos 3. Es decir, x puede ser 10 o x puede ser 3. Alternativa correcta, B. En la 7 me preguntan las falsas, ya eso es importante. Por lo tanto, veamos la primera.
voy a tener, lo voy a escribir de nuevo, 2 logaritmo base 3 de 5, es decir, raíz quinta de 3 elevado a 4 igual 5 medios. Ya, entonces trabajemos el logaritmo. Me va a quedar 2 logaritmo de 3 elevado a 4 quintos. ¿Ya? Esto es 5 medios. Es decir, me va a quedar 2 por 4 quintos por logaritmo de 3 es igual a 5 medios. Entonces me va a quedar 8 quintos por 1 igual 5 medios. Y claramente esto es falso. ¿Sí? Después el punto 2 me dice logaritmo de 24 es igual a 3 logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Ya, entonces voy a trabajar esto de aquí. Me va a quedar logaritmo de 2 elevado a 3 más logaritmo de 3. Es decir, logaritmo de 8 más logaritmo de 3. Y claramente eso es logaritmo de 8 por 3 y es logaritmo de 24. Por lo tanto, esta es verdadera. Ya, entonces aquí tengo falso y aquí verdadero. Y el punto 3, tengo logaritmo de a dividido b es igual a logaritmo de a menos logaritmo de b. Y esto claramente es falso porque esto es logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Sí? Entonces esto es falso. Luego, ¿cuáles son falsas? 1 y 3. La 9 me pide el mínimo común múltiplo entre esas tres expresiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar cada una y las voy a tratar de factorizar. ¿Ya? Entonces esto es igual a x, a ver si no me equivoco, va a ser x menos 2, x menos 1. Esto de aquí es una suma por la diferencia, es decir, una diferencia de cuadrado. X menos 2, x más 2, x menos 2. Y después aquí tengo x cuadrado menos x menos 2. Esto va a ser x menos 2, x más 1. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Es x menos 2, x más 2, x más 1, x menos 1. ¿Sí? Alternativa C. En el 10 me dice cuál de los siguientes conjuntos tiene elementos que satisfacen la inecuación. Ya, entonces tengo que resolver la inecuación. Tengo 2x más 7 menor o igual a 12 más x. Entonces me va a quedar x menor o igual a 5. ¿Sí? Así de simple. Entonces, si yo antes lo voy a dibujar en la recta, entonces yo tengo 0, 5. Esto es tan simple que voy del 5 al menos infinito. ¿Sí? Ahí va a estar la solución. Entonces dice el conjunto de los números reales menores que 5, sí, contiene elementos. Solamente falta el 5, pero tiene elementos. ¿Y el conjunto de los números reales mayores que 5? No. El conjunto solo formado por el 5 también. ¿Sí? No es que tenga todos. Con que tenga uno me basta. Entonces, 1 y 3. El 11 me da un sistema y tengo que calcular esto. Entonces lo más fácil es calcular el valor de x e y. Entonces yo voy a tener, esto es muy sencillo, miren, reducción. 6x igual 18, x igual 3. Reemplazo, entonces voy a, por ejemplo, reemplazar en 1, en esta de aquí. 3x más 2y igual 17. Entonces me queda 3 por 3 más 2y igual 17. 6 más 2y igual 17. 2y. Pucha, puse 3 por 3, 9, aquí me equivoqué. Ahí sí. 2y igual a 8 y igual 4. ¿Sí? Entonces si reemplazo x menos y partido y, va a quedar 3 menos 4 partido 4 y esto es menos un cuarto. Alternativa A. El 12 dice si el punto 3, 4 es solución del sistema. Entonces los valores de A y B son... Entonces me están diciendo que 3, 4 van a ser los valores de x e y. ¿Sí? Es decir, x vale 3 y y vale
4. Entonces voy a reemplazar. Va a ser con azul. 4a por x, que va a ser 3, menos 3 por y, que es 4, es igual a 0. Y en el otro caso me queda 5x, es decir, 5 por 3 más 2b por 4 es igual a menos 1. Entonces reemplazando me queda 12a menos 12 igual 0. Y después me queda 15 más 8b igual menos 1. Y puedo calcular que me queda 12a igual 12, por lo tanto a es 1. Y aquí me va a quedar que 8b es igual a menos 16, por lo tanto b es menos 2. Luego los valores son 1 y menos 2. La 13 dice que me da una función real, ¿cierto? Y me dicen que f de 2 es 9 y me preguntan por f de menos 2. Entonces, yo tengo que usar esto de aquí. Me dicen que f de 2 es 9, es decir, 9 va a ser igual a p por 2. Es decir, 9 va a ser 2p y p va a ser 9. Ah, no, aquí me faltó algo. Esperen. Ahora sí. 9 va a ser igual a p por x, es decir, p por 2 menos 5. Sí, me faltó eso. Entonces va a ser 9 igual a 2p menos 5. Esto me va a quedar 14. Es igual a 2p. Por lo tanto, p igual a 7. Y listo. Y ahora simplemente reemplazo aquí. Lo voy a hacer con azul. F de menos 2 va a ser igual a p, que es 7, por menos 2 menos 5, menos 14 menos 5, menos 19. Alternativa B. La 14 dice que una familia paga una cuenta de agua que corresponde al consumo en metros cúbicos más un cargo fijo. ¿Sí? Durante el mes, la familia consumió 9 metros cúbicos y tuvo que pagar 4.485. Y me dice que el precio del metro cúbico es constante. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el consumo de agua X en metros cúbicos con el total a pagar en pesos? Entonces yo sé que pago. Si esto es una función afín de la forma AX más B, el B va a ser mi cargo fijo. Entonces esto es 705. Y además yo sé que por 9 metros cúbicos gasté 4.485. ¿Sí? Entonces puedo hacer eso de ahí. Entonces con esto yo voy a calcular la pendiente A. Me va a quedar 4.485 menos 705 dividido 9. Y eso es igual a 420. Por lo tanto, la función de la cuenta, que es de la forma f de x igual a x más b, va a ser de la forma f de x igual a x, es decir, 420x más el cargo fijo, que es 705. Luego la correcta es la D. Recuerden que la letra puede ser cualquier letra. La 15 me dice la función, entonces tengo esa función que se representa gráficamente y me dicen qué gráfica representa la función. Entonces yo tengo, miren, f de x igual a 3x cuadrado menos 7x más 2. Entonces yo sé que el a vale 3, el b menos 7 y el c vale 2. Es decir, como el a es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Entonces automáticamente no puede ser la c. Luego sé que el c vale 2. Entonces la intersección con el eje y va a ser el punto 0,2. Entonces no puede ser la b. ¿Qué podría sacar ahora? El eje de simetría. ¿Ya? Entonces el eje de simetría era x igual menos b partido 2a. Es decir, 7 partido 2 por 3 va a ser 7 sextos. Es decir, está en el lado positivo. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco puede ser eso. Y ahora me estoy entre la D y la E. Entonces yo voy a calcular con azul, no, voy a hacer con negro el discriminante. ¿Por qué el discriminante? Porque me va a decir la cantidad de intersecciones. Recuerden que era, ¿cierto? Delta igual b cuadrado menos 4ac. Entonces me va a quedar
menos 7 cuadrado menos 4 por 3 por 2. Esto va a ser igual a 49 menos 12 por 2, 36. Por lo tanto, me va a quedar 13. Y voy a bajar un poquito. Discriminante mayor que 0, yo voy a tener dos intersecciones con el eje X, 2. Por lo tanto, tampoco puede ser la E. No puede ser la E. Luego la correcta es la D. En el 16 me piden el gráfico de la función. Entonces me da un gráfico de una parábola. Es simétrico respecto a la recta. Esto se refiere al eje de simetría. Entonces simplemente ver el valor de A, de B, de C. En este caso 2, 6, menos 5. Y calcular el eje de simetría, que era X igual menos B partido 2A. Y esto me va a quedar menos 6 partido 2 por 2. Esto es menos 6 partido 4. Y si simplifico por 2 me va a quedar menos 3 medios. Alternativa A. La 17 me dice la ecuación de segundo grado a x cuadrado menos 4x más 16 tiene una solución que es menos 4. Y me piden la otra. Yo tengo que recordar dos cosas. Que la suma de las soluciones es menos b partido a. Y la multiplicación es c partido a. Entonces yo tengo la función ax cuadrado menos 4x más 16 igual 0. Entonces a menos vale a, b es menos 4 y c es 16. ¿Sí? Y además me da una solución, x1, que es menos 4. ¿Ya? Yo puedo usar todo eso. Entonces, si yo ocupo la suma, lo voy a hacer con negro, me va a quedar x1 más x2 igual menos b partido a. Es decir, menos 4 más x2 es igual a 4 partido a. Y si ocupo la multiplicación, es x1 por x2 va a ser igual a c partido a, es decir, menos 4 por x2 va a ser igual a 16 partido a. Entonces yo voy a despejar el x2, que es más fácil aquí. Me va a quedar x2 igual a, me va a quedar menos 4 partido a. ¿Sí? Entonces lo reemplazo aquí, me va a quedar menos 4 partido a igual 4 partido a. Multiplico por a. Entonces me va a quedar menos 4a menos 4 es igual a 4. Voy a bajar un poquito. Entonces me va a quedar menos 4a es igual a 8, a igual a menos 2. Entonces tengo el valor de a y después ¿qué puedo hacer? Puedo tomar por ejemplo esta de aquí. Menos 4 por x2 es igual a 16 partido a, que es menos 2. Entonces va a quedar menos 4 por x2 es igual a menos 8. x2 va a ser igual a 2. Luego, la otra solución es 2. El 18 me dan esta expresión, ya con a y b enteros, y c distintos. Bien que, ¿de qué forma puede ser un número entero positivo? ¿Ya? Entonces, el primer caso me dicen que a menos b es múltiplo de c. Es decir, a menos b lo puedo escribir de la forma n por c, donde n es un entero. ¿Cuál es el problema? Que al ser un entero, yo podría, este n podría ser negativo, por ejemplo. Por lo tanto, no me va a dar un entero positivo, ¿ya? Porque tampoco sé si c va a ser positivo o negativo. Por lo tanto, esto no me ayuda. Solamente tomo que b es menor que o igual que a. Puede pasar que a y b sean iguales, por lo tanto me va a dar 0 dividido c, y esto es 0, no es un entero positivo. Por lo tanto, tampoco. Y si las junto, tampoco me va a servir. ¿Por qué? Porque pueden que sean ya menor o igual, también sea un múltiplo, pero al dividirlos me da un negativo. Por lo tanto es E. Se requiere información adicional. La 19 dice A es un real positivo, N un entero mayor que 1 y me piden el valor de esto, ¿sí? De 2N, es decir, raíz de A con índice 2N. Entonces esto lo podría escribir como A elevado a 1 partido 2
n, ¿sí? Y de otra forma, esto también lo podría escribir como a elevado a 2n elevado a menos 1, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo lo puedo calcular. En el primer caso me dicen esto de aquí, que raíz de a con índice n es igual a 16, ¿sí? Entonces puedo escribir que a elevado a 1 partido n es igual a 16. Entonces podría decir que a elevado a n elevado a menos 1 es igual a 16, ¿sí? Y si ven, aquí y aquí tengo algo muy similar. Es más, si yo multiplico elevado a 2, eso de ahí me va a quedar a n menos 1 elevado a 2 es igual a 16 elevado a 2, ¿cierto? Que es 256. Y aquí me va a quedar, yo multiplico exponente, entonces me va a quedar, miren, me va a quedar a elevado a 2n elevado a menos 1 es igual a 256. Y obtuve el valor que me pedían, ¿sí? Que este de acá. Ahora con el 2, lo voy a hacer aquí, tengo a elevado a 2 con raíz 3n. Y me da el valor que es raíz cúbica de 256. Entonces, esto lo podría escribir como a elevado a 2 partido 3n, ¿sí? Es igual a raíz cúbica de 256. Entonces, voy a bajar un poquito. Esto va a ser igual a elevado a 3n partido 2, todo elevado a menos 1, raíz cúbica de 256, y hago el mismo juego. Lo elevo al cubo en este caso. Entonces me va a quedar 256, ¿sí? Y en este caso va a quedar a elevado a 3n menos 2 menos 1 elevado a 3. Entonces me va a quedar a elevado a... esperen. Déjenme, parece que con esto ya se puede sacar. Raíz cúbica, 256, eso se eleva a 3. Entonces, no ni siquiera es necesario hacer esto de aquí. Esperen. Esto de aquí no es necesario. Lo voy a hacer aquí al tiro. Esperen, disculpen. Lo elevo al cubo. Entonces queda 256. Y aquí me va a quedar a 2 partido 3n y elevado al cubo. Entonces si aquí se va a multiplicar. Entonces va a quedar a elevado a 2 partido n igual 256. Y puedo hacer el mismo juego anterior. Esto sería a elevado a n medios elevado a menos 1 igual 256. Y con eso ya podría calcularlo, ¿ya? Entonces va a ser cada una por sí sola. Y en la última me dan una función cuadrática cualquiera y tengo que determinar el corte con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje Y. Ya eso es importante. Entonces miren, si yo tengo una parábola cualquiera, voy a hacer el plano y tengo un punto, por ejemplo, menos 2, 1, que va a estar por aquí, ¿sí? Con eso no puedo hacer nada, ¿ya? Si tengo otro punto 3, 0, que va a estar por aquí, con eso tampoco. Ahora si lo junto, tampoco. ¿Por qué? La parábola podría ser esto, por ejemplo, pero también podría ser esto, ¿sí? Entonces ya tengo dos puntos posibles de corte. Por lo tanto, cada uno por sí sola no, y si la junto tampoco. ¿Qué ocurre? Falta información. Y ahí está resuelto el primer mini ensayo, ¿sí? Denle vuelta al 19 un poco, sí, que está un poquito más complejo, pero la idea ahí es jugando con las propiedades de las potencias. Que estén bien.
Cuídense.